Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro y háblanos, Señor, porque necesitamos tu palabra, porque tu palabra es la única que nos da vida y vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. ¿Quién tiene autoridad para bautizar según la Biblia? Segunda pregunta. ¿Quién es la persona autorizada para realizar el bautismo? Tercera pregunta. En caso de necesidad, ¿quién puede bautizar? Mateo 28, 18, 20 dice: Y el Señor Jesús se acercó y les habló diciéndoles: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión o mandato del Señor Jesucristo para autorizar el ejercicio del ministerio público de sus discípulos y demás ministros que los sucederían hasta el fin del mundo fue originalmente dada a aquellos que estaban con el Señor Jesús antes de que ascendiera al cielo, pero se aplica a todos los creyentes renacidos de agua y del Espíritu, llamados en su vocación de ministros para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos textos nos enseñan claramente las cosas con respecto al orden establecido en la iglesia, el cuerpo de Cristo, para guardar la unidad del Espíritu, Efesios 4, 1, 6. Es cierto que a principios y mediados del siglo XX y en nuestro siglo presente, han sucedido ciertos casos donde creyentes sin tener un cargo definido comenzaron a bautizar hasta establecer iglesias en su debido orden administrativo y de funciones. Esto ocurrió ante la ausencia de información donde encontrar los ministros ordenados para bautizar. En cambio, en otros casos, acudieron a buscar ministros ordenados para llevar a cabo los bautismos en espera. Pablo, apóstol a los gentiles en fe y verdad, asume en Efesios 4, 11, 16 y 1 Corintios 12, 7, 18 el orden administrativo y de funciones en la iglesia.
No podemos pasar este orden por alto, omitirlo o ignorarlo. Mientras haya obreros, ministros o diáconos locales, según lo aprobado por Dios y los hombres, que dejó a cargo de la iglesia establecida, no es necesario apresurarse o precipitarse para ejercer la función de bautizante, pues se corre el riesgo de que la persona candidata al bautismo no obtenga el favor de Dios y el bautizante pueda acarrear juicio. Los textos citados en Mateo 28, 19, 20, que son textos originales que hablan de la primera mención de discipulado, bautismo y enseñanza de formación del discípulo bautizado, enseñan que deben hacerlo los que recibieron la autorización de Cristo, quien ha recibido autoridad en el cielo y la tierra, y mandó a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos. En este contexto amplio, pero específico, es evidente que cualquier cristiano renacido que lleve a otra persona a la obediencia de la fe en Cristo, no podría eventualmente bautizar a alguien, porque debe ser un ministro autorizado y aprobado. La Biblia nos da instrucciones específicas sobre quién puede bautizar a otra persona. Para tener bien claro lo que Cristo ordenó, hay algunas directrices que nos pueden ayudar. Primero, es claro que la persona que bautiza a otra debe ser un ministro ordenado, una persona laica, un creyente fiel que no es parte del ministerio o que pertenece a otro grupo religioso que no guarda los mandamientos conforme los encargó y estableció el Señor y Maestro antes de ascender al cielo, no debe bautizar a candidatos al bautismo. Hechos 1:1-5. Segundo, los líderes de la iglesia primitiva bautizaban a las personas, lo cual es registrado en el Nuevo Testamento. Esto no era solamente para los ancianos o pastores, sino que también incluía a misioneros como Pablo y sus colaboradores aprobados como ministros, quienes realizaban bautismos durante sus actividades misioneras. Es notable que un diácono y evangelista como Felipe, un hombre destacado en la congregación de Jerusalén y Judea, cercano al círculo de los apóstoles, también bautizara a un etíope, como lo registra Hechos 8:4, 25-39. Este Felipe fue enviado por recibir un mensaje de un ángel del Señor. Directamente de parte de Dios, fue aprobado en su misión. La gran comisión o mandato de Cristo fue originalmente dada a aquellos que estaban con el Señor Jesús antes de que ascendiera al cielo, pero se aplica a todos los creyentes. Todos deben predicar, discipular, enseñar, pero solo los aprobados por Dios bautizan. Enseña que debemos hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. En este contexto amplio, cualquier cristiano que lleve a otra persona a la fe en Cristo no podría eventualmente bautizar a alguien, pues la orden de hacer discípulos y bautizarlos no es una orden para aplicación en general, porque según el libro de los Hechos de los Apóstoles, que contiene la historia de la iglesia primitiva durante 45 o 50 años después de Cristo, los creyentes no bautizaban, sino los encargados por aprobación del Espíritu Santo, los apóstoles y la asamblea congregacional. Hechos 6:1-7, Hechos 13:1-3, Hechos 15:22, Hechos 19:1-7. Cuarto, existe requisito de edad y género para aquellos que pueden bautizar a otros. El Señor inicialmente eligió a 12 adultos, casados y no casados,
Mateo 10, 1, 4, Mateo 8, 14, 17, 1 Corintios 9, 5. Más tarde, en el tiempo de la gracia de Dios, dentro de los requisitos exigidos a los que aspiraban el ministerio, hay tres cosas que son el apoyo del resto de requisitos. Primero, irreprensible como buen administrador de Dios en su casa y la iglesia, de buen testimonio, intachable. Segundo, marido de una sola mujer, no puede ser divorciado, ni casado 2 o 3 veces, estando las anteriores esposas vivas todavía. Tercero, retenedor de la palabra fiel, conforme aprendió la doctrina, sin cambiarla. Los diáconos bautizaban, pero las diaconisas no realizaban este trabajo. No existe evidencia alguna en el Nuevo Testamento que las mujeres hayan bautizado, pues Pablo menciona el trabajo destacado de algunas diaconisas en las iglesias sin mencionar o sugerir una función implícita o incluida de bautizar. Sin embargo, no puede ser rechazado de tajo la inclusión de la mujer en el ministerio como pastor o diaconisa en funciones propias de pastorado o asistencia de servicio local, por aquello del ejercicio de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo, su iglesia, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. 1 Corintios 12, 25. Quinto, la iglesia local es responsable de garantizar que los bautismos se lleven a cabo de tal manera que los ministros ordenados honren a Dios. En otras palabras, tu iglesia local no puede incluir requisitos más allá de lo que la Biblia enseña, ni tampoco puede haber interpretación privada o personal como parte de su empeño por realizar los bautismos de una manera no establecida que pueda detener la bendición y crecimiento. No permitir que cualquiera bautice no necesariamente es un calificativo malo, sino que es más bien un intento de realizar los bautismos de una manera apropiada, según lo ordenado, pues Dios es un Dios de orden, nunca de confusión. 1 Corintios 10:33, 1 Corintios 11:16, 1 Corintios 12:27-31 y 1 Corintios 14:33. Curiosamente, aunque las escrituras no se enfocan mucho en las personas que bautizan a los cristianos, Juan 4:2 enseña, aunque el Señor Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. El Señor Jesús hizo que sus discípulos bautizaran a sus seguidores en lugar de hacerlo él mismo. Aparentemente, Pablo tampoco bautizó personalmente a muchas personas. En 1 Corintios 1, 14, 16 leemos: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Parece que Pablo permitió que otros creyentes encargados bautizaran a personas como parte del servicio que prestaban a la iglesia. El bautismo es importante y la persona que bautiza está especificada con detalles en las escrituras, El bautismo es importante y la persona que bautiza está especificada con detalles en las escrituras. Muchas personas creyentes con distintos cargos estuvieron involucradas en los bautismos en el Nuevo Testamento. Por otra parte, la iglesia local también juega un papel importante en esta tarea de información correcta
del modo de bautizar y la persona encargada de bautizar. El pastor de la iglesia local puede brindar también instrucciones adicionales al respecto. Ahora, si alguno en particular o cualquiera en la iglesia local puede bautizar, preguntamos, ¿enseña entonces la Biblia el sacerdocio de todos los creyentes? Primera de Pedro 2:5 es el principal versículo de la Biblia que habla del sacerdocio de los creyentes. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Preguntamos, ¿es aplicable este versículo a todos los creyentes? La respuesta corta es sí, lo es, pero esto no da pie para realizar funciones que no corresponden a los creyentes fieles sin cargos. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés especificaba que solo ciertas personas podían servir como sacerdotes ante Dios. Los sacerdotes eran hombres de la tribu de Leví, entre ciertas edades y que no tuviesen ningún defecto. Si el hombre tenía alguna discapacidad o defecto, no podía servir como sacerdote. Si estaba involucrado en prácticas pecaminosas, también quedaba descalificado para el servicio. Estos sacerdotes servían en el tabernáculo judío y posteriormente en el templo judío de Jerusalén, donde intercedían ante Dios a favor del pueblo judío. Cuando el Señor Jesucristo vino, estableció un nuevo pacto mediante el derramamiento de su propia sangre. Hebreos 10, 12, 14 enseña. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los cristianos no necesitamos un sacerdote terrenal que interceda por ellos o por nosotros. Hebreos 10, 19, 23 explica. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, cada cristiano tiene acceso directo a Dios a través del Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4, 14, 16. Así como los sacerdotes ayudaron a que otras personas se relacionaran con Dios, nosotros también podemos ayudar a que otras personas se relacionen, se acerquen y comuniquen con nuestro gran Dios. Pablo escribe en 2 Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Servimos al Señor y utilizamos nuestros dones, talentos, habilidades, tiempo, recursos, fuerzas, para ayudar a ser discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 18, 20, Romanos 12, 1, 8, 1 Pedro 4, 10, 11. Ahora bien, esto no significa que cada creyente pueda servir independientemente de los demás. Romanos 12, 4, 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada persona recibe dones y talentos para usar en el servicio dentro de la iglesia. Si cada uno sirve en conjunto, se pueden lograr muchas cosas buenas para cambiar vidas y alcanzar a las personas para Cristo. Bajo este nuevo pacto, ya no necesitamos un sacerdote para expiar nuestros pecados u oficiar como mediadores o intercesores, aunque la iglesia sigue funcionando con hombres destacados por Dios. Romanos 12:8 nos dice que algunos están capacitados para el liderazgo. Primera Timoteo 3 y Tito 1 describen los requisitos de los ancianos y diáconos para liderar las iglesias locales. Todos los creyentes están llamados a participar en el servicio a Cristo junto con los administradores de la iglesia para cumplir el gran mandamiento de la regla de Dios, del amor a Dios y al prójimo. Mateo 7:12, Mateo 22:37-40. Y cumplir la gran comisión o mandato de Cristo de predicar, discipular y bautizar. Mateo 28:18-20. Preguntamos, ¿de qué deberes son responsables los ancianos, pastores u obispos en la iglesia? Los ancianos de la iglesia son hombres que son responsables del pastoreo y la dirección de la iglesia. La Biblia explica los deberes específicos por los cuales sirven al cuerpo local de creyentes: guiar y establecer a la iglesia en la verdadera doctrina. El pastor puede ser el principal maestro de la iglesia, pero es el deber de los ancianos asegurarse de que él y todos los maestros estén predicando con precisión desde la palabra de Dios. Vemos esto en Hechos 15:1-29. En este caso, el liderazgo de la iglesia local no estaba lo suficientemente maduro espiritualmente como para poder determinar qué hacer. En lugar de pelear, enviaron representantes a los apóstoles y ancianos en la iglesia en Jerusalén. Al someterse a los ancianos, esta iglesia pudo mantener la paz y mostrar a los ancianos qué problemas debían resolverse. Ser guerreros de oración. Las calificaciones para los ancianos, pastores u obispos son muy altas. Primera Timoteo 3:1-7. Un hombre puede cumplir con los requisitos para ser mayor servidor entre los fieles. Naturalmente cumple con la medida de justicia mencionado en Santiago 5:16. Las oraciones de los justos pueden mucho, por lo que tiene sentido que los ancianos sean llamados a orar por los enfermos en las congregaciones. Santiago 5:14. Buscar el bien de los demás en vez de su propio beneficio. Los ancianos están llamados a ser guías y sirvientes. Su posición de alto perfil puede atraer la atención, pero su deber es edificar a otros. Un anciano pastor u obispo debe tratar de satisfacer las necesidades de la congregación y hacerlo con humildad y de buena gana. Primera de Pedro 5:1-4. Enseñar la verdad. Después de que un anciano haya determinado la verdad, la haya vivido y experimentado, también debe enseñarla. De hecho, la posición de anciano, pastor u obispo se originó porque los discípulos se dieron cuenta de que podían perder fácilmente su enfoque a medida que la administración de la iglesia se volvía más compleja. Sabían que necesitaban concentrarse en la enseñanza y delegaban autoridad a otros para ver los asuntos más prácticos. Hechos 6:1-6.
Los ancianos encargados de la administración de la iglesia necesitaban dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4. La Biblia también explica el deber de la congregación a los ancianos pastores o obispos. Debemos someternos a ellos. Hebreos 13:17. Poner prueba a su enseñanza. Segunda de Pedro 2:1-3. Y tanto honrarlos como asegurarse de que se satisfagan sus necesidades. Primera Timoteo 5:17-18. Ser un siervo de Dios, anciano, pastor u obispo, es un honor y una gran responsabilidad. Mientras que los ancianos deben realizar sus deberes sin buscar recompensa, nosotros como congregación debemos respetarlos por su trabajo. ¿De qué deberes son responsables los diáconos en la iglesia? Los diáconos son el equipo de apoyo de la iglesia. Mientras que los ancianos enseñan doctrina bíblica y se ocupan de las necesidades espirituales de la congregación, los diáconos se ocupan de los asuntos prácticos. El oficio de diácono se originó en Hechos 6:1-6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Este problema de manutención de alimentos para viudas, pobres y necesitados en la iglesia podría haber enredado o atascado rápidamente la administración de la iglesia. Es difícil enseñar cuando sabes que las personas de la congregación pasan hambre. Los apóstoles en su lugar designaron a un grupo de hombres piadosos para que se ocuparan de las necesidades prácticas, de modo que pudieran concentrarse en enseñar y buscar la guía de Dios a través de la oración. Las iglesias usan diáconos de diferentes maneras. Pueden preparar y servir la cena del Señor, coordinar la comunión y participación de los santos en el culto y la congregación, establecer salas para eventos, ocuparse de las instalaciones y los terrenos, orar por y con los necesitados y enfermos, preparar a los candidatos al bautismo, por supuesto, guiar a la iglesia para proporcionar ayuda de la obra social a los miembros que necesitan. En resumen, hacen un servicio a favor siempre de los santos y lo que la iglesia necesita. La posición del diácono es importante. Aunque los hombres asignados a este deber no buscan recompensa, nosotros como fieles a la iglesia debemos respetar su disposición a servir. En el cuerpo de Cristo se podría decir que los diáconos son las manos. Ministerio cristiano, ¿qué es eso? En muchos sentidos, el término ministerio cristiano se ha convertido en sinónimo de trabajo vocacional de un pastor, misionero, diácono o creyente de una iglesia. Si bien lo que estos trabajadores hacen es parte del ministerio cristiano, pues no todos ejercen este servicio para aspirar a ser obreros o pastores,
sino que el ministerio cristiano debe ser hecho por cada cristiano en cada aspecto de la vida. Ministrar es servir, un llamado común a todos los cristianos. El Señor Jesús mismo no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Después de lavar los pies de sus discípulos, el Señor Jesús les instruyó y les dijo: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguró que ningún siervo es más que su amo, y ningún siervo es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Juan 13, 15, 17. Los cristianos, sean creyentes o siervos destacados en la congregación, sirven en formas prácticas como ayudar con necesidades físicas o financieras. Santiago 1:27, 2:15, 17. El servicio a Dios y al prójimo también se realiza de maneras que no se palpan o no se tienen en cuenta muchas veces, como escuchar a otros para proporcionar consuelo o aliento, orar en la necesidad presentada inmediatamente, o incluso restaurar un sentido de dignidad. Primera Tesalonicenses 5:11, Hebreos 10, 24-25, Segunda de Corintios 1, 3, 4. El ministerio no se limita a las actividades o relaciones dentro de la iglesia. Impregna cada parte de nuestras vidas, incluidos nuestros trabajos y nuestras actividades diarias. Colosenses 3:24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La orden de trabajar fue dada a Adán y a Eva antes de su pecado. Génesis 1:28, 2:15. En hebreo la palabra para el trabajo es avodah. Se usa no solo para el trabajo, sino también para la adoración y el servicio. No debe haber separación en nuestras vidas entre las actividades diarias y el ministerio cristiano. Todo lo que hacemos debe hacerse en servicio a Dios con una actitud de adoración. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La vida de cada creyente debe ser de ministerio cristiano a tiempo completo, ya sea que se lleve a cabo como un servidor de la iglesia, un padre que se queda en casa, un médico, un empleado de un supermercado, un estudiante o cualquier otra situación de la vida. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Señor Jesús, gracias te doy, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Ahora, Señor, permite que tu palabra llegue a tantos corazones que necesitamos de ella. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.